Profesores, alumnos, exalumnos, funcionarios y público presente. Les damos la bienvenida a la 10ª versión del workshop de otoño 2019 de la Universidad Austral de Chile, realizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Esperamos que tengamos una agradable tarde para poder compartir conocimiento y experiencias. Queremos también dar la bienvenida y agradecer el entusiasmo a los alumnos del Colegio Bicentenario quienes nos acompañan hoy. Nos da gusto presentar al decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Dr. Richard Luco, quien nos dirigirá algunas palabras. Lo primero es saludarlos, darles la bienvenida y, bueno, todos los años que me toca venir aquí, uno dice casi más o menos lo mismo, pero en realidad hoy día vamos a improvisar algo y lo que quiero es reconocer el trabajo que hace Valquiria y Mariana en torno a esta actividad, así que les trajimos un pequeño regalo, espero que lo disfruten y esa es la forma de darle a ustedes la bienvenida, así que permiso. Se hace presente también la directora de nuestra carrera, doña Mariana Villarroel. Buenas tardes a todas, a todos. Me da gusto ver a mis estudiantes de primer año en masa asistiendo al workshop. Estaban muy preocupados porque tienen pruebas de álgebra más tarde, otros están en clases de geometría. Entonces les preocupaba no poder participar de esta iniciativa que han escuchado que en parte es para ellos, ¿no? Para que ellos también sepan qué tipo de ingeniero van a ser, en qué tipo de proyectos van a participar y un poquito dónde empieza su vida profesional, ¿no? Porque no terminan aquí están recién empezando. Como siempre, agradecer el trabajo que hace Valquiria ya hace varios años que se está haciendo cargo en el marco de una asignatura de este proyecto que nació desde los estudiantes hace muchos años atrás y la escuela, quien estaba en ese momento director de escuela, apoyando estas iniciativas en las que los alumnos pueden mostrar sus proyectos, preparándose ya para su partida, ¿cierto? Y también nuestros estudiantes de los primeros años recibir motivación acerca de hacia dónde se dirigen profesionalmente y de las cosas que van a ser capaces de hacer, partiendo por lo que ven de sus compañeros y mucho más, porque pueden ser mucho más, no tienen techo. Hoy día ya vemos un poco concretándose un sueño que siempre hemos tenido y que lo conversamos mucho con Valquiria desde que llegó y con muchos otros profesores, de trabajar en una formación integral. Técnicamente no nos cabe duda y hemos recibido excelentes comentarios de nuestros profesionales. También a nivel de compromiso nos han hecho ver desde las empresas lo comprometidos que son nuestros profesionales con los proyectos en los que se involucran. Y eso tiene que ver un poco con los valores que traen de su familia, pero también un poco con lo que hemos tratado de fomentar en ustedes y que seguimos trabajando en ello. Que sean profesionales muy capaces en lo técnico, ¿cierto? En lo referente a la especialidad, pero que también sean personas que entienden las problemáticas que están tratando de resolver y que quieren ser un aporte a la sociedad a través de lo que ustedes saben hacer. Que pueden escuchar a sus clientes, ¿cierto? O a las personas a las que quieren apoyar a través de la tecnología, que pueden escucharlos de la manera correcta y que pueden comunicarse también de manera eficiente, de manera efectiva, ¿cierto? Al igual que la escucha, que ya desde primer año estamos mencionándoles y haciéndoles saber lo que significa la escucha activa, la escucha profunda, la escucha superficial, etc. Estamos trabajando en esos temas ya desde primer año porque sabemos lo importante que es en el momento de entrar a trabajar, de asumir un rol profesional, lo importante que es tener estas habilidades ya como parte de su ser. Así que me dio mucho gusto. Hoy día tuve una visita que se incorpora hoy día al workshop también, que estuvo conmigo en clases de taller de primer año y hasta donde yo vi creo que le gustó bastante ver las actividades que estamos realizando. También tuve la visita ayer de una profesional de DASIC que fue testigo de una reunión con primer año
donde también ellos estaban explicando su taller de hoy y encontró sorprendente, trato de repetir, encontró sorprendente que alumnos de primer semestre de una carrera universitaria estuvieran autogestionándose, gestionando una actividad, detectando una necesidad, buscando una solución, actividades todas pertenecientes a un rol de estudiantes de por lo menos tercer año en otras carreras. Entonces, yo comparto esto con ustedes porque es un poco testimonio de que no solo nosotros creemos que estamos bien encaminados en el nuevo plan de estudios, sino que también estamos siendo validados por entes externos de nuestra profesión y de otras áreas también, que son especialistas, digamos, en el área de la educación. Y eso para mí es un gran orgullo, y este workshop que se hace todos los años, 2 veces, otoño, primavera, es una muestra de ello. Los estudiantes involucrados trabajan duro, en poco tiempo, para poder organizar esta actividad. Deben tener autorregulación, autogestión, gestión del proyecto, etcétera, todas habilidades que son sumamente importantes para la ingeniería. Además, reconocer el trabajo de los chicos, el trabajo de la profesora Valquiria también, que siempre digo es importantísimo en el desarrollo de esta actividad. Agradecer a todos los estudiantes, a los profesores de la carrera que están presentes, profesoras, y a todos los invitados que vienen a compartir con nosotros su experiencia, y además a nuestros estudiantes que vienen a compartir con nosotros sus proyectos de tesis que prontamente los convertirán en colegas. Así que les pido un aplauso para todos y que sea un éxito. Como bien contó un poco la profe Mariana, nuestro workshop nació para presentar los proyectos de tesis de compañeros de último año, pero eso ha ido evolucionando y ahora se ha convertido en un evento que junta a estudiantes, exalumnos y informáticos que nos vienen a apoyar con sus presentaciones. Los invitamos a ver un video conmemorando las versiones anteriores de nuestro evento. Workshop Otoño 2019. Para abrir el telón, se encuentra junto a nosotros un exalumno de nuestra carrera, quien ha trabajado en AgroSuper con vasta experiencia en proyectos SAP del área logística, en procesos productivos del área alimentaria. Nos agrada presentar a Luis Lecox, que nos viene a hablar de SAP en la industria nacional. Bueno, algo me presentaron. Yo soy Luis Lacoz, soy ex alumno de la universidad. Llevo, yo diría 5 años más o menos trabajando con temas de SAP. SAP es un ERP. No sé si todos conocen lo que es un ERP. Lo más probable es que me pusieron al principio porque era la parte más fome del workshop. No, mentira. Es un poco quizás denso, es algo que sobre todo los muchachos de primer año, no son conceptos nuevos. Yo recuerdo cuando estudié, el profesor Martín Solar era apellido, ¿cierto? Él nos pasaba SAP del año 90 y algo, y uno decía, bueno, es un sistema antiguo, y efectivamente, SAP es un... Me pilló la tecnología. ¿El de abajo? Ahí está. Bueno, antes de seguir un poco la agenda, la presentación que hice no quise hacerla muy grande. Quiero contarles un poco qué es lo que es vivir del lado oscuro. Del lado oscuro me refiero porque yo cuando salí, yo no salí como analista desarrollador. O sea, yo hasta el día de hoy no he programado ni una línea de código en mi vida laboral, ¿ya?
Entonces no se asusten, no se asusten. Antes de contarles eso, ¿por qué decidí eso? Me encanta programar, creo que... De hecho lo hice freelance, hicimos un e-commerce con un amigo hace muchos años atrás, pero ¿por qué decidí irme un poco hacia el lado de la gestión? Porque finalmente es lo que hago yo. Yo cuando entré a trabajar en AgroSuper, entré como analista de sistemas, pero no era un analista de sistemas que quizás ustedes conocen. El analista que está haciendo pruebas, ¿cierto? Pruebas unitarias, está desarrollando. ¿Por qué? Porque en la empresa donde yo entré a trabajar, estábamos trabajando con un sistema ERP, ¿ya? ¿Y de dónde nacen los ERP? Uno se pregunta, ¿y eso hace cuántos años es? Hace hartos años atrás, me atrevería a decir casi 50 años. ¿Ya? Los ERP nacen de una suma de pequeños sistemas, ¿cierto?, que apoyaban en la manufactura o en los procesos industriales, ¿cierto?, apoyos sistémicos sencillos para poder llevar el control de inventario, cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy despachando, ¿cierto? Como dice ahí, áreas de financieras, ventas, ¿cierto? Y la suma de estos dos a alguien se le ocurrió alguna vez y lo llamó ERP, Enterprise Resource Planning, que es la planificación de los recursos de una empresa, ¿cierto? O de una compañía, como quieran llamarlo, ¿ya? Y aquí es donde hoy día hay tres, puede ser que alguien que también sepa me pueda decir, no, pero hay otro. Bueno, yo quise hablarle hoy día de los tres más grandes que yo conozco. Uno es SAP, que es de cual les quiero hacer y es donde yo soy consultor SAP, ¿cierto? Pero además de eso existe Microsoft, que siempre ha sido competencia en todo lo que tenemos hoy día. Microsoft está inmiscuido en todas partes, ¿cierto? Y Oracle. Lo chistoso acá es que las bases de datos SAP son Oracle, pero eso es un chiste ñoño. Tenemos SAP, lo separo en dos porque SAP hoy día trae una nueva herramienta que es S/4HANA, y ahí les voy a explicar lo que es. Oracle RP y Microsoft Dynamics, que son los RP que hoy día abarcan el 99% a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los ERP en general? ¿Ya? Son arquitecturas cliente-servidor, algunos conceptos que algunos deben conocer, ¿cierto? Traen una alta cantidad de funcionalidades, son muy moldeables, pero moldeables en el sentido de que estos ERP están construidos en una base, es decir, son sistemas empaquetados, pero sistemas empaquetados donde yo tengo la libertad de poder desarrollar, de poder adaptarlo a mi necesidad, ¿ya? Adaptabilidad, modularidad, universalidad, orientación a procesos, ¿ya? Y eso es lo básico en un ERP, siempre tiene que estar orientado a procesos, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Siempre tenemos que visualizar. La implementación de un ERP es carísimo, estamos hablando de millones de dólares, ¿ya? O sea, la empresa que quisiese, millones de dólares si vas a instalar el sistema on-premise, que es instalarlo dentro de tu propio data center, ¿cierto? Hay versiones que se llama el Business One de SAP, que es una versión para pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Un poco menos costoso, pero siempre un ERP va a ser costoso, ¿ya? No les voy a leer, ustedes vean, ahí lo más importante acá es que son costosos, como yo les mencionaba, los tiempos de implementación. Un solo módulo que, por ejemplo, pudiese controlar el inventario de una bodega, puede tardar entre 8 a 15 meses de implementarse, porque el proceso de análisis que tú tienes que realizar tiene que ser muy minucioso. Cuando ustedes hablan de levantamiento de requerimientos, ¿cierto? En ingeniería de software, no todos han pasado por ahí. Dense cuenta que uno intenta definir todos los requerimientos de una manera de poder entender el proceso. Aquí eso tiene que ser mucho más. ¿Por qué? Porque aquí tú estás moviendo millones de dólares. Cuando tú una bodega la sobreestoqueas de inventario, la empresa está perdiendo millones de dólares. Entonces, el trabajo en sí para trabajar, valga la redundancia, sobre los ERP hay que tener una capacidad de entendimiento de procesos, y yo agradezco mucho, no sé, los profes no están de ingeniería de sistemas, me ayudó a mí, por lo menos en particular, a entender esto, a entenderlo, porque uno dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Y viendo los dibujitos, los diagramas, y eso es entendimiento de procesos, como yo entiendo un proceso y cómo lo llevo a un sistema, ¿ya? Bueno, así les contaba yo. SAP se funda el año 72, y ustedes van a decir, ¡chu! ¡Qué antiguo que es! Y es verdad, es antiguo, tiene muchas versiones, empezó, como yo les decía en un comienzo, con los MRP, ¿cierto? Y se fue transformando, se fue evolucionando y se fue adaptando a la realidad. O sea, hoy día S/4HANA, como yo les mostraba, tiene bases de datos en Big Data, no son relacionales, o son relacionales pero generan todo el procesamiento en memoria,
funcionan en cloud. Entonces, SAP son alemanes, primero que todo, los alemanes son secos en ese sentido. Las interfaces son pésimas, son malísimas. Pero el cómo pensaron el sistema es algo de verdad que es increíble. Bueno, y SAP significa eso, si pueden verlo ahí, lo puse en los 3 idiomas, no sé si alcanza a leer, ¿eh? System, Application and Products in Data Processing. En alemán, no sé si hay algún alemán aquí que me pueda ayudar. Y el sistema de aplicaciones y productos de procesamiento de datos. Eso es lo que significa SAP, ¿ya? Y es un sistema informático de gestión empresarial. En el año 73, esta es la parte aburrida, en el año 73, la primera versión, R1, primera versión de SAP, en donde era un mainframe, es decir, era propio, que teníais que instalarlo directamente en el sistema. Las versiones siguientes pudieron ser en la nube también, ¿ya? Y así sucesivamente. Hicieron los cambios, la versión del 92 y del 2004 son bastante similares, hicieron algunos upgrades. ¿Y por qué yo les muestro esta línea de tiempo? Porque los procesos que tuvieron que evaluar los consultores de SAP cuando desarrollaron esto, porque ellos lo desarrollaron previamente, es un sistema que yo entro, lo configuro, marco 2 flags, pongo unos valores y el sistema está andando. Es así de sencillo, no es tan sencillo. Pero el sistema hace funcionar y conversar todas las áreas de una empresa, todas. Un usuario que está creado tiene acceso a ver la planificación de mantenimiento, las órdenes de producción, las bodegas, entonces finalmente, y es una base de datos integrada. Por lo tanto, no es que yo tenga muchas bases de datos con distintos módulos, distintos sistemas, es todo uno solo. Todos los objetos se comparten, ¿ya? Los grandes o los módulos principales que tiene SAP, logísticos, financieros, recursos humanos y multiaplicaciones. Yo en general me especialicé con módulos logísticos. Yo he implementado QM, PM, algo de MMC, pero en general los consultores hoy día se especializan en un solo módulo. O sea, es tan grande con cuánto tú puedes llegar a configurar que los consultores pueden ser 2, pero ya eso es mucho, necesitas muchos años de experiencia además. Y aquí creo que fue interesante cuando lo vi, los números. Estamos hablando de 16 billones de euros, las ganancias que tiene SAP. O sea, es un monstruo. Más de 251.000 clientes en más de 120 países. Estamos hablando de un gigante a nivel de sistema. Y ustedes van a decir, ¿y por qué no desarrollamos mejor? ¿Qué es mejor? Y sí, es verdad, pueden hacer un desarrollo. Cuando tú te enfrentas al otro lado, no como desarrollador, sino como gestionador, como implementador de sistema, o como gestor de proyectos, líder de proyectos, tienes que pensar 2 cosas. Uno es, ¿cuánta plata tiene mi negocio? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Tengo la plata suficiente para pagar SAP, o para pagar Dynamics, o Oracle, o Softland? Hay un montón, ¿ya? Y es lo primero que yo tengo que pensar, tengo que decir, oye, pero yo puedo contratar a Pedrito que me desarrolle un pequeño RP y me va a salir 2 millones de pesos, estoy inventando. Y SAP me cuesta 50 millones de pesos. Y sí, claro, o sea, sí, obvio, me voy por los 2 millones de pesos, es lógico, ¿cierto? Pero finalmente uno tiene que pensar más allá de lo que es el diseño y el desarrollo del sistema. Tienes que pensar tú cómo tú vas a generar cuál es el beneficio y la ganancia que tiene implementar un sistema de este nivel. Cuando tú tengas que hacer, por ejemplo, los reportes, cuando hiciste desarrollo de 2 millones, pero es que mi sistema no tenía reportes, va, 2 millones más. Oye, yo quiero ver una interfaz de esta manera, 2 millones más, y suma y sigue. Entonces, finalmente, este sistema empaquetado viene pensado para todos los escenarios, o para gran parte de todos los escenarios. Por lo tanto, me permite a mí extraer datos, trabajarlos, editarlos, ¿cierto? Y finalmente voy a poder ver toda la información. Me permiten a mí una adaptabilidad de los datos increíble. No les estoy vendiendo SAP, ojo. Bueno, lo que les comentaba un poco, estos son datos ya un poco más duros, no sé si tan importantes, pero tenemos categorías de mercado en donde SAP ha impactado y donde SAP ha estudiado. SAP, ¿qué es lo que hizo cuando empezó a armar este ERP? Él estudió cada una de las líneas de las 24 tipos de industrias que existen en el mundo. O sea, estos gallos fueron tan clever que se fueron una industria por una industria. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de un matadero? Te voy a inventar. El matadero en China es así, ya. Ahora me voy a Estados Unidos. El matadero, y lograron generar una solución que fuese adaptable a todas esas empresas, a todas esas industrias. Por eso que es un empaquetado. Uno dice, pero es un sistema cerrado. Bueno, la ventaja de SAP, y no le estoy vendiendo SAP de nuevo, puedes programarlo, puedes editarlo y
hacer desarrollos sobre el mismo sistema. O sea, inclusive los mismos desarrollos internos, que se llaman transacciones, ¿cierto? Tú puedes hacer enhancement de las mismas transacciones y SAP te lo permite. ¿Ya? O sea, en ese sentido fueron súper inteligentes y astutos porque se vieron encerrados en decir, bueno, pero si alguien quiere optar por un desarrollo propio, tú puedes prácticamente hacer un módulo propio. Hoy día SAP ha comprado muchos módulos. A muchas otras empresas que se les ocurrió otra idea, la desarrollaron, SAP dijo que es mío, y ahora es de SAP, pero la desarrolló no SAP. Entonces, es así, son bien flexibles. Les voy a contar un poco más tecnicismo. Hoy día los dos más grandes que tiene SAP es SAP RP, que es con el que yo trabajé, ¿ya? Que conozco un poco más porque igual el área donde yo trabajaba eran 185 informáticos. Estábamos separados, yo era líder de proyecto, por decirlo de alguna manera, por lo tanto la parte de hardware nunca la vi, nunca la toqué, porque ya estaba predefinido, ¿cierto? Pero el RP, el SAP, funciona con una base interpretada. Base interpretada me refiero al nivel de... Perdón, me pasé. No, para atrás. Aquí. En la capa aplicación, bueno, primero que todo, ABAP, lenguaje de programación propio de SAP. También ganan más que los de PHP, por si acaso. Tienen su propio lenguaje que es bastante parecido a PLSQL. O sea, a mí me tocó, no desarrollé, como les decía, nunca toqué código porque por políticas de seguridad de la empresa no nos permitían a nosotros intervenir en los servidores propiamente tal. Teníamos desarrollo, teníamos testing, pero no podíamos meter código directamente. Lo que sí podíamos hacer era revisar los códigos, revisar la estructura. Nosotros finalmente generamos toda la documentación en diseño de cómo queríamos que nos desarrollaran solo cuando era necesario. En general, uno dice, bueno, que el sistema se adapte a mí. Y cuando te enfrentas a SAP es distinto. SAP tiene más experiencia que todas las empresas juntas de Chile, lo más probable. Entonces, se comete bastante ese error. Oye, yo quiero adaptar el sistema a mí. ¿Pero por qué? Si SAP es líder mundial. Pero yo quiero adaptarla. Bueno, y la adaptan y se dan cuenta a los par de años que se gastaron miles de dólares en hacer algo y van a tener que pagarlo de nuevo. Nos ha pasado muchas veces. Sobre todo, y en la empresa estoy hablando de AgroSuper, una empresa de muchos años. Les pasó, implementaron la tercera vez que implementaron el sistema de despacho, se dieron cuenta que tienen que hacerlo estándar y no desarrollado a su... ¿Se está grabando? Me van a... Confidencialidad, ojo. Bueno, ¿está en vivo? No, mentira. Bueno, además tiene una capa de presentación que es el SAP GUI. Lo único que a mí no me gusta en particular de esta versión de SAP, por lo menos, es que funciona solo en un computador, en el sentido de que yo no lo puedo ver en un dispositivo móvil. Directamente, ¿ya? Funciona bajo ABAP. ¿Por qué una base de datos interpretada? Porque el gestor de base de datos es Oracle. Y acá yo ejecuto tablas y procesos en línea. ¿A qué me refiero? Yo puedo armar una base de datos a este nivel programada en ABAP, ¿cierto? Me va a traer los datos, los va a leer y los va a cargar. Y se van a ejecutar, se van a cargar en tiempo de ejecución. Es decir, yo a nivel de procesamiento voy a tener los datos en caliente, como se dice, para poder obtenerlo, ¿ya? Pero las bases de datos relacionales tampoco están... Yo no soy experto en el tema, así que si hay alguno que sepa, ahí después me da el tip. Las bases de datos relacionales no te permiten o trabajarlas en memoria, ¿cierto? Que es lo que hoy día quiso hacer HANA, ¿ya? Y es for HANA, que es el nuevo chiche de SAP, en donde ellos sí efectivamente hacen todo el procesamiento en memoria, ¿ya? Y HANA... Ahí está, High Performance Analytic Appliance. Eso significa HANA. Y es porque es SAP for HANA. Y la gracia de esta cosita, yo no soy experto en HANA, solo conocí algunas cositas. Hoy día todas las empresas deberían irse a HANA. El 2025 SAP retira su soporte sobre R3 y RP, digo. Y HANA va en el futuro. Está basado en lecturas rápidas, que hoy día el gran problema es la lectura o el acceso a la base de datos, a los discos. Vamos a cargar todos los datos en memoria. La gracia de HANA es que yo puedo trabajar en dispositivos móviles, ¿ya? Bueno, en el RP también, pero la vuelta es mucho más larga. Hay muchos temas que lo más probable van a quedar dando vuelta, pero en 20 minutos no es tan fácil explicar todo. Bueno, y además de eso les quería contar un poco sobre la industria. Hoy día, no sé si yo lo aprendí esto mientras trabajaba, que ya pasamos la tercera revolución industrial, que es la industria 3.0, ¿cierto? En donde hoy día ya tenemos brazos robóticos, ¿cierto? Que son procedimientos súper mecánicos. Tenemos
RPA, ¿cierto? Que son robots que automatizan procesos de ingreso de datos, por ejemplo. La misma robótica en sí, ¿cierto? Las líneas automáticas. Y bueno, de ahí nace la difusión de lo smart, ¿cierto? Y hoy día SAP en general se ha adaptado, es decir, todas las aplicaciones que viven en el SAP ERP, que es el asociado un poco por los años y las fechas a la tercera revolución, ¿cierto? Han ido de la mano en este sentido. Y acá viene algo bastante interesante que es, también, como les decía, lo aprendí en el trabajo, lo que se refiere a la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, ¿ya? Donde ya salen conceptos que seguramente para ustedes son súper familiares, ¿cierto? Pero en la industria de la que yo vengo son temas que no tienen la menor idea que son. Y es verdad. Hoy día la industria en Chile, o por lo menos donde yo igual vengo de una empresa grande, o sea, trabajé en una empresa grande, porque ya no trabajo ahí. Me echaron. No, yo renuncié. Digno, siempre digno, chiquillos. Inteligencia artificial, machine learning, IoT, Internet of Things, por si alguien no lo sabía. Cloud computing, hay hartas cosas que vienen, y algunas que vienen desde antes, ni siquiera desde la fecha que dice la cuarta revolución industrial, y que son temas que hoy día se están abordando. Hoy día, por ejemplo, no sé, las líneas productivas quieren automatizar la mayor cantidad de procesos posibles. Por ejemplo, hoy día los cerdos, les voy a contar un poquito, cuando los matan, los cuelgan, quedan colgados los cerdos, ¿cierto? El tema es que se pierde la trazabilidad, por ejemplo, del cerdo, porque los cerdos vienen de distintos lados y cuando los cuelgan son todos cerdos, nadie sabe de dónde viene cada uno. Entonces quieren automatizar con sensores para poder saber y dónde se hace el corte de un sector o de otro. Y por un tema netamente de calidad, de poder saber este viene enfermo, este no viene enfermo. No es que vengan enfermos. Bueno, y esto es, en la industria nacional, ustedes, ahora, no es que todas esas empresas tengan SAP y todos sus módulos, no. Hay muchas empresas que utilizan ciertas cosas de SAP, ¿ya? SAP se divide en hartas cosas, es otro mundo, ¿ya? Pero lo que yo les quería mostrar en sí es que es el lado oscuro. Hablaba con mi compañera que viene después, la hablaba porque, como les decía, o sea, yo me dediqué a la gestión de proyectos. Un poco los muchachos que estaban hoy día en la mañana, en el taller a los que yo asistí, lo estuve mirando, es básicamente lo mismo. Cuando tú vas a desarrollar un proyecto de implementación de un sistema, sea como sea, hay muchas etapas que uno tiene que ser súper riguroso, porque finalmente en una planificación, a mí me pasó siempre, es imposible sacar un proyecto, por lo menos de lo que yo vi en SAP, es imposible sacar un proyecto en los tiempos que uno estima. ¿Por qué? Porque al cliente se le ocurrió, oye, es que ahora quiero que sea verde y no quiero que sea rojo. Chucha, ya. Ya. Y uno finalmente tienes que tener la capacidad de decir, oye, ya, pero el presupuesto, oye, ya, está bien, revisemos los requisitos, ok, estamos bien con esto, pero ¿y la plata? ¿Y quién paga? Yo no voy a pagar. Y efectivamente es bien estresante, por decirlo de alguna manera, pero es muy entretenido, de verdad que se lo recomiendo. Este es mi joyita. Nosotros implementamos en las plantas de AgroSuper, un dispositivo móvil con captura de información que se ingresa directamente en SAP, cosa que era muy nuevo para la empresa. Y como me quedan 30 segundos, les dejo esas preguntas para que se las lleven para la casa, por si me quieren preguntar después. ¿En qué caso utilizaríamos un ERP? ¿Cierto? ¿Es rentable? Y la pregunta es súper capciosa. ¿Y es mejor un desarrollo o un ERP? Eso, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien. Luis, acércate un momento. Aún... ¿Quieres que hable más? No, pero los invitamos a que puedan realizar sus consultas a Luis. Ya, perfecto. Está abierto el espacio para que puedan preguntar. Si no les gusta programar, me pueden llamar, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Es mucha información, lo que les decía durante la presentación. Es difícil entenderlo, a mí me costó bastante porque en general no sé si es el perfil o los ramos que tenemos, uno de esos ramos de gestión como que no les da mucha pelota, en verdad. Sí, para que seamos sinceros, los demás grandes van a entender. Y en verdad son útiles. Yo creo que todos los ramos de alguna manera aportan y enseñan cómo te quieras desenvolver. Hoy día tenemos genios programando en empresas gigantes y así en todas partes. Así que
no tengan, por favor. Pero no me caí. Mira, en realidad, bueno, yo también voy a presentar después, así que voy a hacer una pregunta súper de empresa. Y es quizás algo que puede llamar más la atención a la gente y a los estudiantes o a los futuros colegas es la rentabilidad. Sí, por supuesto. Como especialista y como consultor especialista, ¿es rentable? Es decir, ¿se gana buena plata? En realidad quiero ser súper claro con la pregunta. Sí, Esa es la pregunta. mira, le puedo dar números. Yo cuando licito proyectos, las empresas consultoras me cobran entre 15 a 18 UF el día por consultor. SAP. Y dependiendo del módulo, hay módulos que son más caros. El que menos gana es un desarrollador ABAP que debe pagar entre 9 y 10 UF el día. Estamos hablando de 300.000 pesos al día freelance. Sí. Por proyecto es un número, o sea, te digo, es caro, es rentable, muy rentable. Entonces el lado oscuro en realidad es lo bueno. Lo digo porque en verdad les decía, a todos les gusta programar, a mí también me encanta, pero irse para ese lado sí, a lo mejor no es tan fácil, porque no es lo que sabes hacer siempre, enfrentarte. A mí me tocó presentarle a gerentes así que nunca en mi vida había visto y trabajar con gente en las plantas, con los mismos operarios. Entonces es rico, yo creo que personalmente me enriquecí mucho, pero además de eso aprendí muchas cosas. Quizás yo hace 10 años atrás no hubiese tenido el mismo desplante que hoy día tengo acá frente a ustedes. Hubiese estado más calladito, más piolas, profe, me pueden... No, bueno, ya, pero profe, ayúdame, po. Y así que eso, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Pasemos a los temas entretenidos. Allá, mi amigo. El micrófono. Señor Rojas, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Qué gusto verlo. Igualmente. Está apagado. Igualmente, señor Luis. Un gusto verlo aquí presente. Oye. No, está apagado. Manténlo apretado. ¿Aló? Sí, ahí sí. Te quería consultar cuál es la fase, cuál es la complejidad más grande cuando tienes en el proceso de los requerimientos con el cliente. ¿Cuál es la parte más importante, por lo menos que tú puedes abordar en el sentido de negociar con el cliente? ¿Cuál es la habilidad más competitiva en este sentido o nata que puede tener una persona al desarrollar una conexión con el cliente para poder obtener los requisitos, por lo menos, para el desarrollo de tu software? La verdad, si me preguntáis a mí, todas las etapas son importantes. Pero, yo sé para dónde va tu pregunta. Más que la conexión, cuando, por lo menos en los proyectos SAP, tú tienes que, una de las etapas es definir un líder funcional. Un líder funcional tiene que ser una persona con quizás las mismas habilidades que uno tiene de entender, de explicar, ¿cierto? Y definir esa persona es súper difícil. Nos ha tocado varios proyectos en donde parte una persona y no da abasto. ¿Por qué? Porque él tiene que liderar e intentar obtener toda la información desde el proceso de negocio. O sea, yo también lo tengo que entender porque yo tengo que meterme, revisarlo, tenemos que hacer un levantamiento completo de cada paso, diagramas de flujo, diagramas de procesos, si se quieren dedicar a esto lo van a ver siempre. Tienen que entender procesos, cómo funciona, tienen que ser uno más de la compañía, sea de otra empresa, lo que sea, son uno más de la compañía. Y yo creo que la parte más difícil es esa, es entender el proceso en sí. Porque el resto después está en los libros, es haz esto, y no vaya a fallar. El problema es el requerimiento, levantar ese requerimiento que quede tal cual como lo quieres. Y yo creo que en cualquier tipo de proyecto, sea de SAP, sea de desarrollo a medida, sea de un proyecto tecnológico, siempre el requerimiento va a estar sujeto a cómo se levanta el cliente. Y es así, les va a tocar muchas veces tener que pelear porque no está dentro del alcance, ya, pero si no está un control de cambio de presupuesto, un control de cambio de tiempo. Y eso es difícil porque cuando tú trabajas en un área en donde tienes más gente arriba o más jefes que te aprueben un control de cambio de presupuesto, no es tan fácil, tienes que ir a vendérselo. Y por culpa del subordinado del gerente donde tú tienes que ir a presentar. Entonces, es un reto para uno poder enfrentar esas situaciones. No sé si yo respondía a su pregunta, me dijo. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? Ahí tengo dos. ¿A la casa? 0. Nada. A menos que esté en una salida en vivo. Generalmente la salida en vivo en cualquier tipo de proyecto
está ahí, yo viví en las plantas muchos meses, no viviendo, pero saliendo a las 3 de la mañana. Aparte, las plantas trabajan 24/7. Por lo tanto, igual el equipo era grande. O sea, si tu equipo es grande, se pueden generar ahí turnos. Pero no, yo en mi casa, de los 5 años que trabajé, debo haber trabajado 2 días, haciendo unas pruebas cuando los transportes a productivo de otros módulos. Tuve que yo testear a las 5 de la mañana porque se pasaron. Y sería 0 carga laboral. Porque, al fin y al cabo, el proyecto se desarrolla durante la jornada laboral. Entonces, si no eres ordenado, sí, te puedes llevar trabajo a la casa. Yo creo, y yo tampoco soy el más ordenado del mundo, los profes pueden dar fe de eso. Pero, pero finalmente, si es cómo tú te vas a ir comprometiendo las metodologías de trabajo que tú tengáis, ¿cierto? Nosotros mezclamos metodología Scrum, por ejemplo, en un sistema o en una implementación que es cascada, pero cascada pura. Y metimos Scrum, ¿por qué? Porque habían tareas pequeñitas que podíamos ir haciéndolas semanalmente, nos juntábamos todos los días, 10, 15 minutos, oye, ¿cuáles son las tareas que tenemos? Y no Scrum completo, o Scrum un pedacito, o algunas buenas prácticas de algunas metodologías ágiles. Entonces eso nos ayudó a nosotros a poder reducir las cargas y hacer una distribución correcta, finalmente. Mi amigo, usted tenía una pregunta. Sí, cuando, por ejemplo, alguna solución... ¿Aló? Cuando alguna solución requiere como hardware, ¿qué hacen ahí? En general, bueno, te voy a hablar del caso personal. Nunca nos faltó hardware. La empresa tiene muchos servidores que virtualizan todo. O sea, estamos hablando de inversiones de millones de dólares en hardware, porque todo el data center es propio. Por lo tanto, la administración era así a destajo propiamente tal. No había límite, pero yo estoy hablando de una empresa de esa talla. Yo hoy día me voy a trabajar a otra empresa que tiene un data center así, po. Entonces, no te podría responder con la realidad porque yo viví una realidad de fantasía. Yo pedía servidores y me los pasaban, ¿cachai? Hacíamos clones de productivo de una empresa de más de 20.000 trabajadores, de muchos procesos, los clonamos, oye, ya pruebas acá, listo, lo bajamos, y así. Entonces, fue fácil. Pero en general va a depender de la estrategia de cada empresa. En general, nosotros teníamos un área encargada netamente de arquitectura y de servidores, y ellos administraban finalmente eso. No me diga y usted, po. O sea, lo primero que haría la certificación en SAP, primero. Para que me crean que soy consultor, po. Sí, lo que yo haría sería, hoy día yo conozco la realidad de la empresa, de cliente. Tengo muchos contactos con proveedores porque siempre me tocó liderar proyectos y estar siempre en contacto con los proveedores. Y tengo algunos que son amigos y yo les pregunto porque, o sea, mi idea de siempre es, yo quiero tener mi consultora porque me gusta, ¿ya? Pero siempre me dicen, no lo hagas, porque finalmente pierden, es súper sacrificado, en general es sacrificado. Pues hablar de emprendimiento, ¿cierto? Ya, él le va a contar a todo el mundo del emprendimiento. Lo que yo haría lo primero sería certificarme, porque hay una certificación que te da SAP Alemania para que tú seas consultor. Y luego de eso, con mi red de contacto, oye, soy consultor de esto, ¿puedo trabajar contigo? Más o menos así, pero es importante, lo que le quería transmitir es, la red de contactos es clave. Cuando se vayan a trabajar o cuando hagan su práctica, es muy importante que conversen, conozcan y entablen relaciones con gente no de su área o de otras áreas. ¿Quieres preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Por supuesto. Con esta era de que prácticamente todo busca llevarse a los smartphones, la pregunta es, ¿en qué medida y hasta cuánto aguanta implementar alguno de todo este trabajo para, por ejemplo, monitorear este smartphone? No sé si ya tienen que hacer algo... ¿Para monitorear smartphone? Hoy día se hace, es bastante normal, o sea, sobre todo porque hay una capa de desarrollo que se llama Fiori, que es la versión mobile que tiene SAP, y ahí es un desarrollo puro, ahí hay código,
No es difícil si, o sea, si tienes claro cómo quieres hacer el desarrollo. Pero en general, hoy día la plataforma HANA, que es la que viene, está en la nube. Tú accedes desde el navegador a tu plataforma, por lo tanto, lo puedes acceder desde un dispositivo móvil tal cual. O sea, hoy día está así, funciona y es bastante... O sea, desde mi experiencia, desde esa foto que yo les mostré, quedaron súper... Esos muchachos hacían lo mismo en papel. Puro papel. Registro, registro, registro. Excel, Excel, Excel. Tenían un ejército de personas escribiendo para poder hacerle un informe al gerente. Hoy día eso lo hacen en tiempo real. El gerente tiene sus indicadores en una tele y ve los numeritos. Ah, mira, abajo ahí tenemos. O sea, llegamos a ese nivel de información en tiempo real. Oye, creo que me pasé, ¿cierto? Sí. Gracias de nuevo. Agradecemos Gracias. a Luis por compartir sus conocimientos y experiencia. ¿La foto dónde está? Gracias, chiquillos. Nuestra segunda invitada del día de hoy es una compañera que está trabajando en su proyecto de tesis relacionado con el aprendizaje autorregulado en un ambiente B-Learning. Dejamos con ustedes a María José Núñez. Hola, buenas tardes. Como me presentaron, mi nombre es María José Núñez y voy a hablarles sobre mi proyecto de tesis. Mi profesor patrocinante, no sé si está presente, el doctor Cristian Olivares, y mi copatrocinante es el doctor Daniel Guerra. Bueno, mi título es Caracterización del patrón de aprendizaje en plataformas educativas y su relación con el comportamiento autorregulado en estudiantes de pregrado. Nos vamos a ir a un lado súper distinto de lo que estaban hablando antes y eso es lo lindo del workshop, que es súper versátil. No cambia. Y ahí sí. Pero antes que todo quisiera partir haciéndole algunas preguntas, como por ejemplo a los mechones sobre todo que están acá, si es que preparan su estudio, si tienen alguna metodología de preparación de estudio, por ejemplo, si quizás se encierran en alguna pieza a estudiar o se van a la biblioteca. A ver, levanten la mano por favor, para tener alguna noción. ¿Nadie? ¿En serio? Ya, ok. No, está bien. Y otra pregunta, sí, una buena muestra. Por ejemplo, en alguna otra evaluación, vale. En alguna otra evaluación, ¿qué actividades tienen pensado, si tienen pensado realizar alguna actividad, por ejemplo, su control de tiempo, o juntarse con estudiantes, con sus mismos compañeros a estudiar? ¿Saben qué van a hacer o no lo tienen planificado? ¿No? ¿Tampoco? Perfecto. Entonces, acá viene la base de todo mi proyecto, que es el aprendizaje autorregulado. Por un lado, para que lo entiendan algebraicamente, tenemos las características de un estudiante que se autorregula, el cual puede controlar sus pensamientos, sus acciones, sus emociones y su motivación. O sea, él está consciente de todas estas características. Y por el otro lado tenemos las acciones que realiza las cuales son establecimiento de metas, planificación, actuar sobre este plan, medirse para ver si está logrando llegar a su meta y reaccionar ante alguna situación, por ejemplo, seguir adelante si les está resultando y si no, planificar de otra forma para poder autorregularse. Existen evidencias de que la autorregulación es considerada un predictor para el buen rendimiento de los estudiantes. Esto quiere decir que si yo soy un buen estudiante, o sea, si yo soy un alumno autorregulado, un estudiante autorregulado, me va a ir mejor en mis evaluaciones. Y también Zimmerman, que viene estudiando esto desde hace muchos años, donde él estudió que la autorregulación yo la puedo aprender. O sea, a mí un profesor me puede ayudar a ser autorregulado o yo puedo aprender con mis propias metodologías. Y que esto lleva a un aumento en la motivación por estudiar y por ende también a mejores logros académicos. En el contexto de mi trabajo hay que entender 3 conceptos súper importantes, que son los fundamentos de todo. B-Learning, que es con los cursos que yo estoy trabajando. B-Learning quiere decir aprendizaje semipresencial. Son actividades que yo voy a tener dentro del aula y fuera del aula. Son cursos de cálculo 1 de bachillerato para que sepan más o menos. ¿Y cómo realizan estas actividades? A través de un LMS. Un LMS es un gestor de aprendizaje.
brinda apoyo tanto a los profesores como a los estudiantes y también se ha comprobado que su uso aumenta el rendimiento de los estudiantes. Y bueno, SRL, que son las estrategias de aprendizaje autorregulado. Después les voy a comentar las estrategias con las que yo estoy trabajando. Cibeduc demos el LMS con el que yo voy a ocupar para extraer los datos, y es en donde el mismo profesor puede ver cómo van avanzando los estudiantes. Bueno, estos son mis datos porque no puedo mostrar los otros. Pero, por ejemplo, yo me metí, está la hora, qué hice, etc. Y el profesor va monitoreando esto. Entonces, si ve que un alumno no está interactuando, algo está pasando. Y también puede subirle pruebas, videos, etc. El objetivo de mi trabajo nace por mi preocupación de que, a pesar de que los profesores y la unidad de apoyo al aprendizaje están intentando sacar adelante a los chicos, brindándole tutorías, etc., esto no ha dado tanto resultado. Entonces necesitamos que los estudiantes aprendan a autorregularse. Existen muchas evidencias de que los ayuda, por lo tanto mi preocupación nace de ahí. Y el objetivo es fomentar el aprendizaje autorregulado de los estudiantes de la facultad, ayudándolos a mejorar en sus metodologías de aprendizaje para que ellos se puedan conocer cómo están estudiando y las puedan cambiar, y potenciando su autonomía, y después esto va a llevar a que mejoren sus resultados. Para lograr el objetivo necesito hacer un análisis exploratorio que van a responder a estas dos preguntas. ¿Cuál es el comportamiento dentro y fuera del aula de los estudiantes autorregulados y no autorregulados? Y también si el comportamiento de los estudiantes autorregulados es consistente en un contexto de e-learning. Entonces ahora vamos a ver lo que yo ya he hecho del análisis exploratorio, ya que lo tengo que entregar a finales de junio, si no me equivoco, así que no está terminado, por lo tanto le voy a mostrar lo que yo llevo hasta ahora. Los primeros indicios son de la muestra que tomé de 24 estudiantes que aceptaron participar en mi trabajo. Son los niveles de autorregulación que yo medí a través de una encuesta, donde podemos ver que la mayoría se mueve entre 3 y 4 puntos de Likert y que el más bajo tiene 1.96. Que yo creo que ahí los profesores ya les entregué estos resultados, ellos van a tomar medidas con ese alumno en específico, ya que pensando en esta encuesta es el que necesita más ayuda. Y sobresalen 3 personas que tienen un alto nivel de autorregulación. Pero por lo general todos son autorregulados, sino que en menor nivel. Los factores de autorregulación que yo medí con la encuesta son el establecimiento de metas, la estructuración del ambiente, que es la relacionada con la pregunta que yo les hice antes. Esto de que si yo quizás pongo una luz especial porque me ayuda a leer mejor, o pongo música, etc. Estrategias de tareas, que son, por ejemplo, si yo subrayo, si voy destacando, si hago mapas conceptuales. La gestión del tiempo, que es cuando yo conozco en qué horario puedo estudiar mejor, o quizá ocupan cierta hora al día, etc. Y la búsqueda de ayuda, ya sea tanto con el profesor o con sus mismos compañeros. Y la autoevaluación, que era la que me permite saber si yo estoy llegando o no a mi meta. También acá tenemos indicios de que los niveles de autorregulación son altos y bajos, independientes si soy más autorregulado o menos autorregulado. Por ejemplo, el establecimiento de meta y la estructuración del ambiente son altos para ambos grupos de estudiantes. Y la estrategia de tareas es bajo también para ambos grupos de estudiantes. Entonces, esto quiere decir que no hay diferencia significativa en mi muestra. Lo que me queda por hacer es extraer los datos que me entrega el LMS y organizarlos de tal manera que me puedan entregar información. Primero que todo, el LMS ha sido usado durante 3 meses por los estudiantes. Y el primer resultado que espero obtener es un modelo de representación de su comportamiento. Esto es usando Process Mining. Disco es una herramienta a la que voy a ocupar que realiza este análisis. La licencia la obtuvimos el año pasado con el profesor Cristian. La puedo ocupar cualquiera por si acaso.
Y, por ejemplo, supongamos que el verde, el amarillo y el rojo representan distintas actividades. Y el estudiante partió en el verde, luego se movió al amarillo y luego al rojo. Esto, pero imagínenselo gigante. Es solo para que entiendan cómo van actuando los estudiantes. Y queda también por hacer lo que son las estadísticas descriptivas, ya sea sacando promedio de a qué hora se conectaron más estudiantes o qué recursos veían más, etc. Y este es un gráfico que yo hice de otra base de datos, pero también está relacionado con características de estudiantes, entonces algo así yo voy a tener después. Tenemos dos grupos, la frecuencia de los estudiantes creativos y la frecuencia de los estudiantes no creativos. Esto es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con lo mío, pero es para que se imaginen cómo va a ser. En donde vemos que la cantidad de estudiantes no creativos ocupan más palabras que en sus búsquedas, porque esto se trataba de realizar búsquedas en un motor de búsqueda, también un LMS, y entonces aquí también podemos ver que existen diferencias. Ahora la pregunta yo sé que ustedes tienen de cómo pueden lograr ser un estudiante autorregulado, y acá les dejo un libro que yo lo tengo en mi Drive, así que si lo quieren después leer, me lo pueden pedir. Es más también una guía para los profesores que pueden ayudar a hacer a sus estudiantes autorregulados, y también para los que no les gusta leer en inglés. Hay un link ahí abajo en donde esos cursos los realizaron profesoras de la Pontificia Universidad Católica. Y son varios videos donde a uno le enseñan a conocerse y luego a aplicar estas estrategias. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o... Igual la profe Mariana lo mencionó, que la autorregulación es la base para todo ingeniero. Dígame. Ah, no, pero ya. Ya. En realidad no tengo una pregunta, tengo un comentario que hacer, y es que tienes toda la razón, y más encima, esto que estás presentando se usa mucho en el mercado laboral. Es decir, si tú eres autorregulado en tu vida laboral, automáticamente vas a empezar a resaltar. Y de hecho, todos los puntos que tú mencionas, los 6 puntos que mencionas, son excelentes que los sigan aplicando. Una vez saliendo de la universidad, los sigan aplicando. Así que no solamente aplica para la U, sino que también aplica después cuando estás operando. Y particularmente uno de pedir ayuda, porque sí, como en informática a veces somos como un poquito nerds, no pedimos ayuda. Eso de sentirnos que estamos en un equipo y podemos pedirle ayuda al equipo es algo que poca gente hace y se lo tenemos que enseñar a la gente una vez que sale. Entonces, si ya lo están aplicando antes, es aún mejor. Así que eso, genial. Bueno, gracias. Gaete. De los factores que nombraste, ¿cuál crees que es el como más importante o son todos igualmente importantes? Para mí son todos súper importantes, porque van de la mano en verdad. Es que yo al establecer metas, después tengo que gestionar tiempo para lograr las metas y todo va establecido en base a mis metas que yo me propongo. Pero el primer paso siempre es establecer objetivos. Sin mis objetivos no tengo nada que hacer. Depende de la nota de las personas para análisis de todos los ciertos. O sea, ¿no toman recuerdo de lo que estás haciendo la medición? Sí, no, estoy trabajando con cursos de bachillerato. Pero no, o sea, independiente si yo tengo 50 años, igual puedo aprender a autorregularme y también me voy a ver beneficiado. Es que como decía acá, no sé dónde se fue. Sirve tanto para el trabajo, y lo importante es que, claro, ahora yo estoy trabajando con estudiantes de pregrado, pero sirve también aplicarlo en estudiantes más chicos, de básica. Porque así llegan a la universidad y ya aprenden a ser autónomos y no depender tanto de lo que el profesor me esté diciendo. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Más que nada también quiero aportar con una opinión, que es que realmente es increíble las puertas que abre tu proyecto de autorregulación, sobre todo por algo que se está viendo mucho actualmente, que es la salud mental de los estudiantes, ya que al ser autorregulado se puede lograr saber
Exacto. Gracias. Sí, y lo otro es que me faltó mencionar que hay varios estudios de análisis de autorregulación, pero solo en el comportamiento que tienen en aprendizaje en línea. Existen muy pocos indicios sobre un aprendizaje de e-learning, que es como se da acá en la facultad. Por eso estoy estudiando en este contexto. Muchas gracias. Eso. Damos las gracias a María José por acompañarnos en esta tarde y te deseamos éxito en tu proyecto. Nos da gusto presentar a Miguel Fuentes, ingeniero civil informático de nuestra universidad, quien con 12 años de experiencia ha sido desarrollador de software, arquitecto, jefe de TI y cofundador técnico de startups. Fundó 3 compañías y actualmente se dedica full time a emprender y ser CTO de una de ellas. Hoy nos presentará su experiencia como emprendedor. Yo estudié en la universidad desde el 2003 al 2009 y aquí estoy con mis amigos en una foto súper pixelada, que tuve que pixelarla a propósito porque igual existían en ese tiempo cámaras. Y estábamos en el campeonato de programación, ¿ya? Lo pasaba muy bien en el campeonato de programación. Yo aprendí a programar en la universidad, no sabía programar antes, así que no soy como esos nerds que desde los 12 años tenían un Atari y sabían cómo programar. El perfil de la universidad es súper requerido, así que todo lo que aprendí lo pude poner en práctica y la verdad el perfil es súper requerido, que es un perfil de todo un poco, que suena extraño, pero la verdad es súper requerido. Y bueno, un mensaje de sáquenle provecho a la U, el jugo al máximo, ¿ya? Bien. Sobre la UH, ustedes tienen que ser lo más crítico posibles con lo que están haciendo, es decir, seleccionen las materias que más les gustan, pónganle mucho esfuerzo a esas materias. A mí particularmente me gustaba la informática teórica y le puse harto empeño a eso, sobre todo el curso de compiladores, que lo pasé bastante bien. Y es verdad, esa es la mejor parte, es verdad, lo pasé bien. Otro punto muy importante es conozcan futuros socios. Eso es súper importante. Porque esta es probablemente la única instancia en sus vidas donde van a conocer cómo trabaja alguien en un ambiente de testing, ¿ya? Como un ambiente de sandbox. Es como el único lugar donde ustedes van a poder conocer eso. Entonces van a ver personas fallar, van a ver personas tener excelencia, van a empezar a armar grupos donde saben que se sacan 7 en ese grupo, van a saber que hay una persona que sabe presentar bien como Luis, que presenta súper bien, y que es como súper jefe de proyecto. Ojalá de hecho trabajáramos juntos, que mal que te viniste al sur, porque de hecho te habría contactado. Y yo todavía mantengo redes profesionales. Hay gente que conozco, que conocí en la U, que fuimos socios o qué sé yo, ¿ya? O hacemos proyectos donde lo pasamos increíble. Y bueno, pónganle un esfuerzo extra a los temas que a ustedes les interesan. Bien, sobre primeros emprendimientos, el primero fue a ingeniería, que son proyectos de software. Lo hice mientras estábamos en la universidad. Como 2 años antes de salir de la universidad, creamos Temasys, que es un generador de códigos para aplicaciones de escritorio, súper poco visionario. Y tremendamente poco visionario. Salió la App Store con iPhone y Felipe Peña así como arrasando y yo con mi generador de código. Soblis, que hicimos un gestor de seguros y el gestor de seguros lo vendimos y bacán, qué sé yo, me sonaba me limpiaba las lágrimas con los billetes de 10 lucas. Así que, y bueno, en un año murieron todos estos emprendimientos quebraron miserablemente. Ya. Y bueno, después viene Allware, que es una etapa bien bonita donde aprendí ingeniería de bajo nivel. De hecho, aquí estoy mal utilizando la grúa automática que estaba programando. Estoy sacándome una selfie con la cámara de la... Y aquí pueden ver el brazo de Cristóbal Navarro, que ahora creo que es profesor, pero él también trabajaba en esa empresa en ese tiempo. Y aprendimos muchos algoritmos, hicimos algunas aproximaciones interesantes a algoritmos NP-hard, que las aplicamos para empresas de SMPC, por ejemplo, y la verdad, bastante increíble ese trabajo con esa empresa. Y una empresa que está en Valdivia. Bueno, claramente subí de peso y...
fui a trabajar a la Bolsa de Comercio, donde en la Bolsa de Comercio, aparte de ser increíble, pude también seguir programando, hicimos el motor de nuevo, prácticamente hicimos la bolsa de nuevo con un grupo de 7 personas. Y fue épico en realidad, la verdad lo pasé increíble. Y ahí pude aprender arquitectura también, después fui parte del equipo de arquitectura, después hice ingeniería y DevOps y por último pude ser liderazgo, querían que fuera subgerente pero no quise y renuncié. Y me fui a emprender. ¿Y por qué tengo esta foto donde estoy tan feliz? Porque estoy en Tailandia. ¿Y por qué estoy en Tailandia? Porque un cliente bizarro quería que le dé la mano en persona. Y le dije, ¿dónde estás? Bueno, estoy en Tailandia. Entonces le dije, qué extraño, ¿quieres que viaje 48 horas para darte la mano? Y tú, Luis, probablemente sabes muy bien esto. Los clientes quieren cualquier cosa. Y él quería que yo le dé la mano. Entonces tuve que viajar 48 horas para darle la mano a un cliente. Bueno, eso es lo que uno hace por los clientes. Y bueno, así son las cosas. Adelantándome ya casi como 3 años después de todas esas experiencias bien sufridas, pude crear 3 compañías. Una es la típica empresa de software que todos tienen cuando son emprendedores, porque de algo tienen que vivir y comer y todo eso. Así que la empresa de software funcionó bien. Todavía sigue viva. Cuando partí el año 2014 era 1 persona y ahora son 24. Después fundé Tuten. Tuten es un Uber de servicios del hogar que después se convirtió en un Uber para X y se lo vendemos a compañías. Y ahí se volvió 10 veces más rentable. Así que la verdad le fue bastante bien a Tuten. Y Septinel es una empresa bastante interesante porque tiene paridad de género, lo que es bastante importante. Y esta empresa, tengo 2 cofundadoras y junto con ellas fundamos esta compañía que hace auditoría en tiempo real. Hace auditoría continua, se conecta a los bancos, corredores de bolsa, cuestiones así, y las audita. Ahí es donde hice el compilador, de hecho, aquí. Bien. Sobre los emprendimientos. Lo interesante de esto es que 3 fallecieron, que no son estas ganadoras de acá, sino que son otras 3 empresas que fallecieron. O sea, claramente soy un perdedor, porque hay 6 empresas que murieron miserablemente y hay otras 3 que sobrevivieron. Entonces fallé 6 veces antes de achuntarle. Y miserablemente, o sea, cosas como el socio, como arrendando una casa con los socios y aquí en Valdivia como 1 año y después como se me acabó la plata y me tengo que ir como súper caricaturescamente viene no sé, los papás a buscar la cama del tipo y se tiene que ir de la casa, así como súper caricaturesco y duro en realidad, pero fallar es bueno en ese sentido porque me ayudó a elegir una buena metodología para estas 3 compañías que sí sobrevivieron. El total de inversión, y esto es son números bien interesantes, el total de inversión de las que sobrevivieron son $400.000 que logré sacarle a Corfo y en total, y después les puedo decir cómo, y más o menos $6 millones en inversión privada, ya que también logramos convencer a inversionistas privados mayoritariamente de Europa y Estados Unidos. ¿Ya? Entonces $400.000 de Corfo se portaron súper bien y 6 millones de acá. Bien. Ahora último estoy haciendo harto advisor, que me invitan a directorios. Estoy metido en Orion X, donde tengo un porcentaje minoritario y soy advisor técnico. También en B21, que es un banco online, similar, es un clon en realidad de N26. Y Blocks4, donde estamos haciendo un protocolo de blockchain móvil y otros 2 que no les puedo contar. Bien, sobre cómo ser un cofundador técnico, y esta es la parte importante de la presentación. Todo el resto era en realidad porque parte de mi familia está acá y necesitaba darles como un update. Tienen que ser, y aquí me apoyo en Luis, 51% negocio y 49% nerd. Me hubiese encantado ser nerd todo el rato, pero lamentablemente para poder sobrevivir allá afuera necesitan habilidades blandas y es parte de este workshop, es súper importante. Lograr hacer cuestiones por ustedes mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que lograr algo que es bien mágico y como un unicornio, que es comunicación gerencial. ¿Ya? Que es como un concepto que les van a mencionar hartas veces. Cuando manden un correo como diciendo a un cliente, no vamos a hacer eso porque no está en el presupuesto, eso no es comunicación gerencial. Comunicación gerencial es decirle ¿cuándo quieres que nos juntemos a revisar el presupuesto para hacer un control de cambio?
¿ya? Pero estás diciendo lo mismo, pero de dos formas distintas. Incluso puedes tener aún más comunicación gerencial. Y ir como decírselo de una manera que el cliente te quiere pagar, incluso te pide disculpas y te quiere pagar extra. Ya, eso depende del nivel de qué tanto de porcentaje de negocio tengan. De hecho, Luis, ya no le digo lado oscuro a eso porque es tremendamente importante. Y más importante que ustedes sean líderes es que ustedes creen líderes. Es decir, no es importante en realidad que ustedes sean quienes inventan las cuestiones o quienes están a cargo de las cuestiones. Ustedes tienen que poder enfermarse. Ustedes tienen que poder tomarse vacaciones, tienen que poder venir a un workshop. Yo estoy acá en un workshop y hay, no sé, 5 líderes que están viendo mis cuestiones. Y, no sé, a lo más respondí una llamada por teléfono. Eso es súper importante, que puedan tener su tiempo libre, y para poder tener su tiempo libre es que ustedes no sean protagonistas y que otras personas lo sean. Y ustedes los formen a ellos, ¿ya? Por último, tienen que tener un juicio y criterio que sea de acuerdo a los valores de la compañía. Si ustedes crean una compañía, esa compañía tiene que tener un set de valores, ¿ya? Y esos valores ustedes tienen que reforzarlos y tienen que tener juicios con respecto a eso, ¿ya? Es súper importante porque hay ciertas cosas que ustedes quizás no van a querer hacer. Por ejemplo, nos pasó que trabajamos con AgroSuper, de hecho, y había personas que eran veganas en nuestra compañía. Entonces, ese tipo de cuestiones son situaciones especiales. Quizás tú como compañía no le vas a dar servicio a una empresa así. Quizás sí le vas a dar servicio, vas a ser un mercenario. Pero es asunto tuyo. Es algo que ustedes tienen que ver como criterio y reforzar ese criterio también. Bien, otra cosa importante son los ELITs. Los ELITs son todo lo que termina en ELIT, responsibility, security, maintainability, etc. Son muchos. Y normalmente se enseñan en arquitectura, ¿ya? Arquitectura de software. Los ELITs, ustedes como cofundador técnico de un emprendimiento, son ustedes los únicos responsables de todos los ELITs. O sea, si se los hackean, van a hablar con ustedes. Si necesitan cada vez más programadores porque el sistema está terrible y no es mantenible, bueno, es culpa de ustedes también. Entonces, todos los ELITs se tienen que preocupar de esos ELITs, ¿ya? Hay unos más importantes que otros. Por ejemplo, ahora está medio de moda security, pero maintainability también es importante, ¿ya? Después viene la parte de liderar la creación de la tecnología. ¿Y a qué me refiero con eso? Esto tiene que ayudar a la empresa a escalar la tecnología. Pero en realidad hay como una forma de medir esto, que es que o bien esa tecnología crea entre 100 o 1000 veces más valor que la competencia, o bien la elimina de plano. Por ejemplo, en Septinel nosotros tenemos que hacer muchas reglas de negocio. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un lenguaje visual? Un lenguaje de programación visual. Entonces hicimos un lenguaje de programación visual, hicimos un compilador para la cuestión, hicimos lo basamos en JSON y creamos algo visual que es capaz de leer el JSON, y alguien lo pinta y pinta las cajitas y los filtros y las cuestiones, y eso después compila a bytecode de Java y punto. Y eso es todo. Y con eso, el piloteo de la compañía, que antes era un mes, ahora son 2 días. Entonces, bacán. Un compilador hizo que esta cuestión, que la compañía tenga más valor, ¿ya? Entonces, esa también es la pega de un cofundador técnico, inventar cuestiones que aumentan el valor de la compañía. Bien, más consejos. Inglés, tienen que tenerlo, es obligatorio, es como, lo siento, si quieren emprender tienen que tener inglés, sobre todo porque los inversionistas hablan inglés todos. Entonces, están fritos. Ya, este es importante también, que saber si realmente quieren o no emprender, porque pueden querer ser cola de león o cabeza de ratón. Cabeza de ratón es que ustedes son una empresa chiquitita donde son 3 personas y ustedes mandan, ¿ya? Pero cola de león es que ustedes son parte de SAP. Y está bien, pueden elegir una cosa u otra. Y por eso hice la pregunta de la rentabilidad, porque quizás son la cola de león que mejor vive, y que vive súper bien y que tiene un buen pasar por toda su vida. Si ustedes quieren eso, seguridad y plata, cola de león. Si ustedes quieren vivir en riesgo constante, como yo, cabeza de ratón, y eso significa que tienen que emprender. Pero eso es que de repente ya está llegando el camión de la mudanza y se tiene que llevar tu cama porque ya no tenéis dónde vivir. Bien. Y estos 2 consejos que en realidad esta cuestión me di cuenta después de salir de la U y cometí un error. Y es, si ustedes hacen las presentaciones, métanse en lo técnico. O sea, ustedes saben quiénes son. Saben quiénes son. Ustedes saben quiénes de ustedes son los que hacen las presentaciones. Siempre. Si ustedes hacen las presentaciones, empiecen a programar.
Si ustedes son los que programan y no hacen nunca las presentaciones, hagan las presentaciones. Yo, por ejemplo, era de los que programaba y nunca quería hacer las presentaciones. Bueno, ahora estoy haciendo una presentación, 51% negocio. Entonces, presiónense y hagan presentaciones constantemente, porque el día de mañana, si no, alguien que nunca ha programado en su vida va a ser su jefe. Entonces, quizás ustedes tienen que ser el jefe. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen las presentaciones, programen. Si ustedes normalmente programan, empiezan a hacer las presentaciones también. Hagan una o dos. Ya, y este es un ejemplo que me gusta mucho, no sean como Batman. Ya, ¿qué pasa con Batman? Va a sonar un poquito loquito lo que voy a decir, pero tiene mucho sentido. Ya. Batman es una persona que nunca mata al guasón. ¿Ya? Nunca mata al guasón. Es una persona que además siempre tiene muchas herramientas especiales que solamente él tiene, ¿ya? Pero no las comparte con la policía. Entonces, cuando ustedes salgan al mundo laboral, no sean esta persona, no sean el superhéroe que resuelve todo y que no comparte nada. Recuerdan, crear líderes. Generen otros Batmans, compartan las cosas. No sean esa persona que tiene todos los scripts, que sabe DevOps, que sabe súper programar y que no comparte nada, que está callado solo. ¿Ya? Compártenselo a sus compañeros. ¿Ya? Porque van a ser recordados por eso, no van a ser recordados por ser el héroe de la compañía. ¿Ya? Van a ser recordados por quien comparte la información, quien comparte los tools. Bien. Otras cosas que también les puedo recomendar si quieren emprender. Hay una clase que imparte Stanford que se llama Startup Class y es bastante buena porque es de una aceleradora que se llama Y Combinator. Y Combinator es la mejor aceleradora del mundo en realidad. Es la que más ha sacado compañías exitosas y unicornios. Entonces, esta clase en realidad como que me cambió un poquito la vida. Entonces, les sugiero que la vean. ¿Ya? Lo otro que no es tan difícil es vivir una experiencia de aceleración en Estados Unidos, que lo pueden hacer, también les sugiero Y Combinator o Mass Challenge. Yo pasé por Mass Challenge. Es súper bueno. Es súper bueno porque pasan cosas extrañas, profesores, no sé, el creador de Monster va a dar una charla, ¿cachai? No una persona que hizo como 3 empresas nomás va y les hace una charla, sino que el creador de Monster.com, la empresa que es más grande en reclutamiento, ¿cachai? Entonces es bueno que ustedes vivan esta experiencia de aceleración donde hay mucha gente realmente muy exitosa. Y tengan una tesis de emprendimiento. Esto es súper importante. Definan cómo ustedes van a operar. ¿Ya? Hay como distintas tesis. Yo les pongo acá las tesis de los inversionistas que yo conozco y la mía. Por ejemplo, un inversionista grande como de que se pone, no sé, $3 millones, $5 millones, tiene esta tesis, que es People Process Technology. ¿Por qué? Porque según él, la gente es lo más importante y después viene el proceso y después viene la tecnología. Al último. Ya, este gallo es súper, qué sé yo, súper seco y así, pero completamente superdotado. O sea, esta persona dice súper inteligente y exitosa, una media casa, qué sé yo. Todas esas cuestiones que como que definen a alguien exitoso, él dice esto. La mía es Team and Timing, que es básicamente tengo que elegir un buen team y el timing es como el mercado. Es como, por ejemplo, traer, no sé, realidad aumentada ahora al mercado. Como que obvio que vaya a fallar. ¿Ya? Entonces, timing malo. Pero IoT quizás es bueno. IoT quizás es un buen momento. Machine Learning está como súper caliente también, todo el mundo lo quiere. Entonces depende del timing del mercado, según yo. Puedo estar súper equivocado. Y hay otros que conozco, otros inversionistas, que son como inversionistas más de etapa temprana, que meten, no sé, $300.000, $50.000, que solo tienen team. Pero cachen esto. Todos ponen primero a la gente. Eso significa que elegir a sus colegas del futuro y a sus socios ahora es tremendamente importante. Les puede cambiar la vida. ¿Ya? Como ustedes después hagan sus empresas, depende de la confianza que tengan con la gente y todo. Bien, para eso particularmente yo tengo una metodología, se las quiero presentar. Para la conversación es siempre basada en digital porque todo el mundo está regado por todas partes. Es Slack, Google Meets o Zoom. Zoom para los clientes normalmente. Y para cosas oficiales, así como
¿Estás contratado? ¿Estás despedido? Oficial. Email. El resto todo por acá arriba. Después hay que respaldar la empresa entera. Nunca se olviden de respaldar todo. Todo lo que tengan. Todo tiene que estar respaldado. Y las tareas en Jira o Trello. Y por último, el Scrum lo más estricto posible. O sea, traten de ponerle un esfuerzo extra a lo estricto. Ya. Y por último, tienen que rodearse de gente importante, gente impresionante, gente que los impresione a ustedes. Gente que lleguen a querer después, porque son personas que ustedes van a trabajar todo el día con ellos, ¿cachai? Son personas con las que vaya a estar ahorrando con ellos, vas a estar emprendiendo, viviendo pellejerías, pero las más brutales, ¿cachai? Los más hermosos acá, que están acá arriba, ellos son Septinel, y es la empresa menos rentable de las tres. La pasan pésimo, ¿cachai? Estos de acá, que son como ya súper peluzones, son como la pasan increíble, están forrados ellos, ¿cachai? Y estos de acá también, full pellejería. Livio, de hecho, estudió acá y ahora es CTO de Tuten. Está emprendiendo conmigo, ¿cachai? Y qué sé yo, o sea, esta gente es gente que yo realmente quiero, porque trabajo con ellos, vivo el día a día con ellos. Tengo una misión todos los días de tratar de bajar la corrupción del país con Septinel. Queremos que no haya corrupción. No queremos que haya corrupción, nunca más. Con Tuten queremos que todos los procesos operativos de las compañías sean baratos y sean súper eficientes, para que todos los clientes puedan tener sus cosas cuando quieren. Y con Variacode queremos hacer una innovación en el mundo del TI. Queremos que TI sea fácil, ágil, etc. Ya la operación TI, la operación de servidores y todo eso. Y automático, por sobre todo. Entonces, estas personas son, y faltan como 30 más que no fueron a la foto, y faltan 300 más de la red de Tuten. Entonces, rodéense de gente que realmente ustedes sepan que pueden emprender con ellos. Lo otro también súper importante, que me dio un poco de risa, que tenían las fotos también que es como súper coordinado, de hecho son las mismas fotos. Sigan a sus heroínas y a sus héroes. ¿Ya? Suena súper cursi esto, pero yo no sabía de estas personas antes de entrar a la U. Entonces después empecé a averiguar quién creó la ingeniería de software casi como es hoy en día, y el testing como es, quién definió casi toda la informática, es como prácticamente el dios de la informática. Personas que han desarrollado algoritmos importantes de, qué sé yo, de soluciones cercanas a NP-hard o cuestiones así. Quién prácticamente definió los lenguajes de alto nivel, onda COBOL y todo eso. Y quienes prácticamente son los que fundaron la programación. Entonces sigan a sus heroínas y a sus héroes, léanse la historia completa de estas personas. Como ustedes son informáticos, tienen que saber todo de esta gente, ¿ya? Y inspírense. ¿Cachai lo diverso de esto? Es como la única ciencia que no está como dominada por solamente hombres. Onda, es como realmente la informática es el futuro. Es como un capítulo de Star Trek. Hay gente súper diversa, de verdad. Es súper diversa esta cuestión. Agarren eso y tómenlo, porque es realmente nuestra área, ¿ya? Es un área diversa y súper futurista, ¿ya? Así que tomen a sus heroínas y a sus héroes y úsenlo. Bien, dejé estos temas por si querían hablar de esto, pero ahora supongo que vamos a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? El trabajo remoto, mi opinión es como si no lo aceptara, no estarían hoy en día teniendo compañías. Es algo que está para llegar. O sea, llegó y ya es algo que no puedes evitarlo. De hecho, en Variacode, la empresa que está acá, mira, solamente hay 3 raritos que trabajan en la oficina. O sea, por ahí está, este gallo de acá, el JP, trabaja en la oficina. Y el resto, Jonathan y el otro que trabaja en la oficina, van a la oficina. Y es una oficina para 5 personas. Las otras 21 personas nunca van a la oficina. Entonces el trabajo remoto llegó para quedarse. Y es como la manera de trabajar hoy en día. De hecho, yo no quiero que, ojalá no salgan de su casa. Ojalá que estén tranquilos ellos, en su casa, tranquilitos. Incluso en esta empresa particularmente, tenemos un servicio en el que es gratuito para la gente que trabaja, que les hacemos los trámites por ellos, para que aún así ni siquiera se preocupen de ir a hacer algo a la ISAPRE. Lo hace la persona de administración.
Así que el trabajo remoto, muy bien. Sí, hay una cultura de perfeccionismo en Chile en general, de que si fallas es súper malo y como que te tienen que colgar o algo así. Entonces eso es completamente falso. Lo que hay que hacer es fallar. De hecho hay que aprender hay que acostumbrarse a fallar, onda levantarse ya, limpiarse un poco y seguir. Porque fue difícil, fue súper difícil ver proyectos que eran súper bonitos, un generador de código súper hermoso. Y falló, ¿cachai? Falló y quebramos y nos gastamos la plata en eso. O, no sé, había un proyecto que convertía las páginas web en como entes vivos, donde tú podías hacer una estrellita y te salía un cupón. Y esa cuestión murió también, miserablemente murió. ¿Cachai? Pero tienes que pararte y seguir, porque todo va a ir en contra tuya. De hecho, si eligen emprender haciendo una startup, no sé si es rentable realmente, es difícil. En cambio, si ustedes eligen emprender haciendo una empresa de software, probablemente, o una consultora, se van a forrar probablemente. Entonces ahí tienen que elegir. ¿Voy a tratar de ganarme el quino con una startup y voy a fallar mucho? ¿O me voy a hacer una consultora y me va a ir súper bien, pero asegurado y un poquito aburrido? Depende de su personalidad. Yo no soporto estar en un solo lugar trabajando en una sola oficina, tengo que estar metido en 3 proyectos. Entonces, depende de cada uno. Si tú eres intranquila, tienes que fundar tu propia compañía. Es tu futuro. Vas a tener que aceptarlo nomás. ¿Cachai? Yo tuve que ir y decirle a mi familia, oye, soy emprendedor, y todos, no, ¿por qué? ¿Cachai? Tuve que hacerlo nomás. Renuncié a la bolsa, me iban a dar una sugerencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurrió esta cuestión, hijo? Sí, acepten lo que soy emprendedor. No, ¿cachai? Entonces, eso, vaya a tener que aceptarlo y quizás emprender. Pero vas a fallar, o sea, asume que tu compañía puede fallar de un día para otro. Imagínate, levantamos, no sé, entre las 3 empresas, $6 millones. Imagínate ahora si fallo, ¿qué le voy a decir a esas personas? Pero es algo que tengo que ensayar y tener porque puede pasar. Puede pasar. Así que asuman que pueden fallar y asúmanlo. Y de hecho, es más, contabilicen el fallo. Contabilicen cuánto podrían fallar, no sé, 20%, 30%. Contabilícenlo, pónganlo en la contabilidad. Vamos a fallar y quebrar quizás, un 30% de probabilidad. Usted hablaba de fallos miserables, o sea, proyectos que fracasaron miserablemente. Esta pregunta va como hacia 2 temas. Primero, ¿cómo esa falla afectó como a su vida personal? Si le trajo algún problema, tanto digo familiar o psicológico, y si cómo después pudo empezar otros proyectos, tanto lo mismo económicamente y bueno, ya lo respondió en la pregunta anterior, como emocionalmente. Sí, miserablemente significa como fallar al nivel de como caerte en la tierra y tragar un poco de tierra. Eso es miserablemente, ¿ya? Es súper heavy en realidad. Por ejemplo, es como dedicarle, después de trabajar en la universidad y estudiar en la universidad, o sea, estudiáis y trabajáis 10 horas, llegar con tus co-founders a emprender desde las 8 hasta las 12 de la noche. Eso es ponerle un esfuerzo de tu vida heavy, en tus mejores años. Y más encima, eso por un año entero, y después quiebra. ¿Ya? O sea, eso es realmente miserablemente. Entonces, hay 2 aspectos ahí. Uno es el aspecto psicológico, que es fallar, ¿ya? Y que en realidad lo que hay que hacer es como un poquito copiarle a los gringos en el asunto de que tú tomas todo ese fallo y haces un resumen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tecnologías pude desarrollar? Entonces tomas esas tecnologías y ahora eres más o menos experto en eso, en esas tecnologías. ¿Ya? O sea, como yo estuve trabajando con transductores y cuestiones así para transformar lenguajes en una cosa a otra, después resulta que para mí era fácil crear lenguajes. Y lo tenía como medio, era fácil para mí hacerlo. Entonces después quizás puedo emprender en esas cosas y tengo experiencia en eso. Y eso tú lo pones en tu currículum. Quebré esta compañía, pero aprendí todo esto. ¿Ya? Y suena extraño, pero es real. Y eso es un valor, es un asset. De hecho es un bien que tú puedes
es un bien que lo puedes vender, lo puedes ofrecer. Y a los inversionistas tú les dices, fallé en 3 compañías que tienen lenguajes de programación. Entonces ahora, la cuarta, ya sé lo que no hay que hacer. Y el tipo te la cree. Y es cierto. Y después lo haces y la cuestión sale volando de repente, porque ya tienes la experiencia. La otra es la parte económica, que es bien importante, y eso es el mundo real. Y ahí es medio difícil, porque, por ejemplo, Corfo tiene siempre un 25% de copago. Entonces, de alguna parte hay que sacar plata. Y esa plata se saca de las 3 F, que son Friends, Fools and Family. ¿Ya? O sea, y alguien muy crédulo te pasa plata, puedes ser tú también, esa persona muy crédula. Familiares o amigos. Y esa plata, o tú mismo ahorras dinero y esa plata la ocupas. O sea, cuando partió Variacode tuve que ahorrar 7 millones de pesos y tuve que ahorrarlos. O sea, ahorrarlos para después quemarlos en un emprendimiento. Y tienes que asumir que esa plata la estás quemando. Porque no te puedes acordar después de que... O no sé, una vez mandé a hacer un diseño, hicimos un diseño y nos gastamos, no sé, 2 millones de pesos en invertir en desarrollar un sistema de facturas electrónicas vivas, que están como vivas. Esa era la idea de esa startup, ¿cachai? Que están vivas y hablan contigo, tienen como una inteligencia artificial chiquitita, así como cóbrame, o ya me pagaron, ¿cachai? La idea era súper buena. Y nos gastamos 2 millones de pesos en eso, 2 millones de pesos en esa cuestión. Y esos 2 millones, ¡puf!, desaparecieron. ¿Ya? Así que es pega, pero es algo que uno tienes que asumir que podría pasar. Asume que podrías perder todo ese dinero. Siempre hay que tratar de tener una camita o un lugar donde llegar. ¿Ya? Puedes tener, por ejemplo, un cliente recurrente que siempre te paga, suena increíble, pero no sé, por arreglar el computador o arreglar todos los computadores de su empresa. Suponte que tiene una empresa de 100 personas y tú le dices, ya, 700 lucas y yo te arreglo los computadores todo el tiempo. Yo soy el encargado de tus computadores. ¿Por qué es bueno eso? Porque tienes esas 700 lucas recurrentes siempre. Pero además, si haces un buen trabajo, no deberían echarse a perder. Entonces te ganas tiempo y con ese tiempo que ganas, lo ocupas en tu emprendimiento. ¿Cachai? Son técnicas para poder tener una base donde tú puedas caerte y no caer tan duro. Pero ahora no hay ninguna vergüenza también en quizás volver a la casa de tus viejos nomás. ¿Cachai? No hay vergüenza en eso si lo intentaste, pero ahora tienes que tratar de salir de nuevo. ¿Cachai? Fallar no es malo, de hecho es súper bueno. De hecho, quizás contrato más a una persona que ha fallado varias veces a una persona que nunca ha fallado. Porque va a tener más, va a entender mucho más el probar y el tratar de hacer cosas. Y ha pasado por peores situaciones también, lo que probablemente la hace más fuerte. Así que véanlo como un bien, la cantidad de fallos, véanlo como un bien que ustedes están acumulando. Yo, sí, Miguel. Siguiendo la tónica, lo va a tratar de usted. Ya, gracias, bacán. A mí me da lo mismo ya a estas alturas, pero ya, bueno. Tú bien mencionabas, el fracaso es donde podemos ver muchas cosas más que en los éxitos. Y no sé si eres un experto en fracasos, pero tienes mucho bagaje en fracaso. Y eso, o sea, lo digo desde el punto de vista bueno, porque creo que gracias a eso tus siguientes emprendimientos fueron un éxito. Mi pregunta va orientada más a los fracasos, que es donde uno siempre aprende. ¿Qué fue lo más terrible que te pasó en alguno de esos fracasos? Ya. Desde cualquier punto de vista, sí, personal, emocional. Perder amigos. Perder amigos porque son socios tuyos y todos ponen plata, pero ellos no le ponen la misma cantidad de esfuerzo que tú. O también había un fracaso medio ridículo, pero que fue que nos peleamos porque yo quería usar lenguajes estáticos y los otros querían usar lenguajes dinámicos y nos peleamos como un año por eso. Entonces, súper nerd la pelea, pero eso... ¿Cachai? Pero era más backend, así que ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Pero bueno, la cosa es que... ¿Cachai? ¿Qué les pasa? Pero bueno, al final igual ganaron ellos, así que ahora igual dinámico. Pero claro, perder amigos, y eso es súper duro, es porque te pones a trabajar con gente con la que tú conoces, son tus amigos, estuvieron contigo o qué sé yo, y después los pierdes por razones súper nada, que es como, no sé, plata, ¿cachai? Y los pierdes, y eso realmente sí afecta. Esa cuestión, traten de mantener la amistad de los negocios aparte, y sobre todo, este es un consejo bien triste que les voy a dar. Hagan todos los acuerdos de guerra en tiempos de paz.
pero háganlos. Es decir, pongan todo lo que va a pasar. ¿Qué pasa si a mí no me gusta cómo trabajas? ¿Qué pasa si a ti no te gusta cómo yo trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a echar de la operación? ¿Lo vamos a echar de la operación y lo vamos a obligar a vender las acciones? Y es heavy cuando las cosas valen algo, cuando la empresita chiquitita creada en tu empresa en un día vale 100 pesos, es muy distinto a cuando vale 22 millones de dólares. Y cuando la valorización que tienes es de 22 millones de dólares, la gente es súper mala. Es súper mala. Anda, el más calladito llega con 2 abogados. Entonces, ¿cachai? Y ahí empezáis, es cuático. Y más encima, no, y eso no es lo peor de todo. Empezáis a tener una opinión extraña de las cosas que antes tú no tenías. Por ejemplo, oye, que son baratos los abogados. ¿Cachai? Oye, que son súper baratos en realidad. Da lo mismo que te cobren 3 UF la hora. Es barato 3 UF la hora. ¿Cachai? Porque empezáis como peleas, y son peleas legales. Después te das cuenta que un abogado que te resuelve algo con 3 millones de pesos, ¡wow! ¡Qué barato salió! ¡Qué increíble! ¿Cachai? Entonces, hagan los acuerdos antes, fírmenlos antes y sean lo más precavidos posible en todas las situaciones que podrían ocurrir. Que, por ejemplo, claro, puede pasar que, no sé, alguien de una de las empresas se enoje y se vaya. Me ha pasado 1000 veces. De hecho, tuve que despedir a 2 socios en una compañía y los otros socios tuvimos que reunirnos y tomar la decisión difícil de echarlos. Y es una situación peludísima. No es agradable. ¿Cachai? Así que amistad. Eso es lejos lo peor. Generalmente no habla de despedir a los o a algún subordinado, pero ¿no te ha pasado de pronto algún cliente difícil que le hayas tenido que decir, no quiero seguir trabajando contigo? Sí, 1000 veces. Mira, hay clientes, hubo un cliente particularmente que era extremadamente cuico y full así dueño de fondo. Y este cliente pagaba, no sé, 70 lucas al mes por la factura electrónica. Pero onda, nos trataba pésimo, que teníamos que ir a verlo presencialmente y todo el cuento. Y el tipo realmente era desagradable. Pero sobre todo nos seguía los valores que nosotros sí seguimos en nuestras empresas, que son cosas como, no sé, no voy a tratar a garabatos a alguien, no voy a ser despectivo con una persona. Y ese cliente era despectivo. Y era un cliente clasista, un cliente súper despectivo. Y eso no es algo que nosotros aceptamos en ninguna de las empresas. Por ende, tuvimos que cortarlo. Nadie quería trabajar con él. Entonces tuvimos que decirle al cliente y explicarle, y aquí hay un concepto bien interesante que es bien profesional, que es una manera profesional de cortar con un cliente, que es decirle end of service. Cuando tienes el end of service es en 3 meses más, le dais tiempo suficiente, no le cobras esos 3 meses, ¿cachai? Porque lo estáis cortando. Y le dicen, no eres tú, soy yo, y se tiene que ir. Y le dices, tienes acceso full, puedes meterte y sacar tus data, tus cosas, etcétera, y ya. ¿Cachai? Pero se hace, y eso se llama end of service. Ese es el término técnico, y es el que hay que usar con un cliente. Y tratar de darle lo más posible, darle 6 meses, darle 7 meses para que se vaya. Ojalá lo más posible, porque tienes que quedar bien con tu cliente igual. Y por ningún motivo decirle las razones reales, ¿cachai? No le vaya a decir porque quería un clasista, pero te lo guardan nomás. Y le dices end of service porque el servicio ya no se da, ¿cachai? Ya. Muchas gracias a Miguel por acompañarnos el día de hoy. Miguel.